Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que pues ya estén aquí nuevamente con nosotros, dispuestos, disponibles a la enseñanza de esta noche. Pues quiero pedirles una disculpa porque este día fue un día diferente para nosotros y por eso se me pasó enviarles con antelación, ¿verdad? El recordatorio de este programa. Pero bueno, yo espero que también ya no sea tan necesario estarles recordando, porque si es de bendición para sus vidas, pues lo están recomendando, pero también están atentos, ¿verdad? A que no se les pase. Bueno, de cualquier manera, pues ya me disculpé y que Dios les bendiga grandemente. Que queremos enviar un saludo al joven Isaac Paz de Tangancícuaro. Dios te bendiga, Isaac, si nos estás viendo. También Dios bendiga a Ricardo Ortega, otro joven también, estudiante de Derecho aquí en Michoacán. Dios te bendiga, Ricardo, a ti, a tu familia. También a Natalie, también compañera de Ricardo y de Lili. Dios les bendiga a todos ustedes que semana a semana están estudiando la palabra de Dios los días viernes en la noche también a las 9 de la noche, porque pues son estudiantes y este es el horario que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Dios les bendiga a los estudiantes de la palabra del Señor. Y bueno, Dios bendiga a la familia Vilés López también de aquí de Morelia. Dios bendiga pues a todos nuestros hermanos conocidos, bien amados, que están aquí pendientes, hermanos en Chiapas. A todos los recordamos con gran cariño, con gran amor, porque en verdad que hicimos una gran amistad, pero pues como son tantos, son como casi 500 contactos, es complicado pues mencionar aquí por nombres, ¿verdad? Entonces, sí nos acordamos de todos, hermanos del Estado de México también ahí, el hermano Lalo, siempre nos dice que si nos acordamos de él, claro que sí, hermano Lalo Barbosa, Dios te bendiga, hermano, porque pues varias ocasiones cenamos, convivimos, reímos, y aunque haya cambiado pues bastante tu vida, hermano, porque pues ya tu esposa está con el Señor y tus hijos ya crecieron también, a pesar de esos cambios que has tenido en tu vida, pues nos acordamos de todos ustedes, claro que sí. Y así Dios bendiga pues a los hermanos de Guadalajara, de Aguascalientes, de la Ciudad de México, de Toluca, de Puebla, de Monterrey. Bueno, bendiciones a también los hermanos que están en Estados Unidos, en diferentes lugares. Dios les bendiga a todos, todos son nuestra familia en Cristo Jesús, los siervos de Dios también que nos están viendo muy a menudo, bendiciones a mis amigos y hermanos consiervos, bendiciones. Amén. Bueno, yo soy el pastor Francisco Fernando Ventura Cinco, para todos aquellos que pues quizá no seamos tan conocidos, ¿verdad? O que por primera vez están asomando al programa. Yo soy el pastor Francisco Fernando Ventura Cinco y mi esposa Miriam Montoya, hermanos, también me da mucho gusto estar compartiendo la palabra del Señor al lado de mi esposo, y pues también un gran saludo para todos nuestros amigos conocidos. Bueno, estamos hablando de algunas vitaminas para nuestro corazón. Recuerden que el enfoque de este programa es la sanidad del corazón. Y bueno, ya nos hemos adentrado a ver varias enfermedades emocionales, espirituales, y ahora, desde que empezó este año 2026, pues estamos vitaminando ese corazón. Y bueno, la vitamina que corresponde para el día de hoy es hablarles de abrazar a Cristo. Abrazar a Cristo es una de las mejores vitaminas que pueden haber para el corazón, para que el corazón se sane, para que se cierren todas las heridas y para permanecer sanos.
Así que hay que abrazar a Cristo. No estamos diciendo hay que creer en Cristo. Se supone que ya creemos en Cristo. No estamos diciendo hay que creerle a Cristo. Todo eso es importante, ¿eh? Es importante creer en Cristo, creerle a Cristo, pero ahora es abrazar a Cristo. Entonces, esto es una gran vitamina al corazón. Y pues vamos a ver en primer lugar algunos personajes que son un claro ejemplo, un bendecido ejemplo para todos de cómo es que hay que abrazar a Cristo, cómo es que ellos abrazaron a Dios, cómo es que lo hicieron. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe y padre de la nación judía, y uno de los primeros hombres llamados por Dios para su servicio. Bueno, Abraham tuvo muchas experiencias de fe, pero hay dos en lo particular que a mí me hablan de la fe y el amor que hubo en Abraham hacia nuestro Dios. Y por eso en estas dos experiencias vamos a ver a Abraham abrazado de Dios, abrazándose él de Dios. Bueno, la primera experiencia fue aquella cuando él se tenía que separar de Lot, porque Dios los había bendecido mucho en lo material, en lo terrenal, tenían muchísimo ganado y ya no podían estar juntos pues en el mismo territorio, porque en verdad Dios los había bendecido muchísimo y tenían ya mucho ganado y no podían estar en la misma área geográfica. Tenían que separarse literalmente. Si uno iba hacia la derecha, el otro tenía que ir hacia la izquierda. Y bueno, pues eran parientes, Dios los había bendecido a los dos. Claro que la bendición que llegaba a Lot era a través de Abraham, porque Abraham fue el hombre llamado por Dios. Pero Abraham invitó a su sobrino Lot a que lo siguiera, a que fuera con él. Y entonces, pues por haberlo hecho, de haber seguido una buena compañía, haber seguido a un buen hombre de Dios, pues le fue muy bien. Pero cuando llegó ese momento de separarse, le correspondía a Abraham pues tomar ese primer lugar y decir, ¿sabes qué, Lot? Pues tú eres mi sobrino, yo soy el tío, yo soy el hombre llamado por Dios y tú eres mi invitado, tú eres quien me ha seguido, así que yo tengo todo el derecho de decir por qué camino me voy. Es decir, mira, yo escojo por el lado derecho, así que tú tienes que irte por el lado izquierdo o viceversa, ¿no? Pero a él le correspondía ese derecho de elegir primero. Por supuesto, el segundo ya no tenía que elegir, sino que seguir lo que quedaba. Entonces, ahí Abraham muestra esa fe y ese amor hacia Dios, abrazándose de Dios, del propósito de Dios, de lo que Dios había preparado para él. Y le dijo a su sobrino, escoge tú. Y bueno, ya Lot escogió de acuerdo a su mirada física, de acuerdo a sus intereses materiales. Y él dijo, por este lado hay prosperidad, por este lado hay muy buenos campos, por este lado me voy, Abraham. Y a Abraham pues no le quedó elección, ¿verdad? Pues a mí me toca por este otro lado. Y bueno, por haber hecho eso, Dios estaba esperando nada más que cada uno de ellos decidiera, y ya le dijo a Abraham, tú eres un hombre que dependes de mí, que me temes, que me honras, así que te va a ir bien, te va a ir bien. Aunque por este lado no veas lo que se puede ver de este lado, pero yo voy a ir contigo, y esa es la garantía de que te va a ir bien, muy bien. Y en verdad que así le fue. Entonces, en esa experiencia yo veo que Abraham está muy abrazado de Dios, porque él no se va por su vista física, él no se va por los intereses circunstanciales, él se va
por Dios. O sea, él elige a Dios y ya Dios elige lo mejor para él. La otra experiencia fue cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio y le dijo: dame a tu hijo Isaac, al único que tienes, al que amas y para el cual hay grandes propósitos, dámelo en sacrificio. Y lo mandó hacia un lugar donde tenía que caminar 3 días, pues todo para que lo pensara bien, y tuvo todo el chance de arrepentirse, ¿verdad? Y decir: cualquier cosa me hubieras pedido, Dios, menos mi hijo. Yo no te puedo dar a mi hijo, y mucho menos en sacrificio, y que yo sea quien lo sacrifique. Él no se puso en esa condición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había abrazado a Dios. Ya había abrazado a Dios, entonces dijo: pues tú mandas, tú eres el jefe, y yo te estoy siguiendo, y yo te estoy amando, y estoy abrazado de ti. Entonces lo único que me toca es obedecer. Así que le dijo a su hijo: vámonos a aquel lugar donde tenemos esa cita con Dios, y ató a su hijo, y llevaba el cuchillo, y llevaba el fuego, iba bien preparado, no estaba engañándose, no estaba fingiendo. Y cuando estuvo a punto literalmente de enterrarle el cuchillo, Dios ahí se manifestó, ¿verdad? Respaldándolo, y ya no lo mató, porque él estaba abrazado de Dios, pero tenía que demostrarlo a Abraham. Así que vean hasta dónde Dios nos quiere llevar, y debemos entender que esto significa abrazar a Dios. Así es, tenemos otro personaje del cual vamos a aprender cómo es abrazarse de Cristo, abrazarse de Dios, y es nada menos que Jacob, hijo de Isaac, ¿verdad? Nieto de Abraham. Hay un pasaje en la Biblia, ya en Génesis 32, donde sucede esta situación, que él peleó con un ángel, ¿verdad? Él venía prácticamente ya de dejar la casa de su suegro, donde estuvo muchos años con Labán, y pues tuvo que salir de esa casa porque Dios le indica que tiene ya que regresar a su tierra, tiene que regresar a la casa de sus padres. Y él tenía un problema muy grave, porque le había hecho una tranza a su hermano y le robó la bendición de la primogenitura, y su hermano Esaú había prometido que lo mataría en cuanto el papá muriera. Entonces, el obedecer a Dios era venir a encontrarse con su hermano, y pues que su hermano ejecutara la amenaza que había lanzado. Entonces no venía así como muy contento, ¿verdad?, a la casa de sus padres, sino venía preocupado porque temía por su vida. Y ahora pues venía con 12 hijos, venía con 4 mujeres, y pues sí, tenía mucho miedo. Y dentro de ese miedo pues va llegando a ese encuentro, y va haciendo todo un preparativo, pero ya una noche cercana a donde él pues ya se va a encontrar con su hermano, en la madrugada viene el ángel de Jehová a pelear con él. Y ya estaban ahí luchando, y el ángel le decía: suéltame porque ya raya el alba, ya va a amanecer, yo no debo estar aquí. Y ahí Jacob se abraza de él y le dice: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y se abrazó tanto que no podía zafarse de él el ángel. Tuvo que darle, ¿verdad?, por ahí un pellizcón, un golpe en su muslo, de tal manera que pues ese golpe dolió tanto que así fue como lo soltó. Y hasta le dijo el ángel: ¿cuál es tu nombre? Le dijo: Jacob. No será más tu nombre Jacob, sino Israel, ¿verdad? Porque has peleado con Dios y has vencido. O sea, peleó su bendición, luchó por su bendición, y se abrazó de Dios hasta no recibir esa bendición. Y así es la manera en que nosotros, los que conocemos a Dios, hemos oído de Dios, tenemos que abrazarnos de lo que Él nos dice, de lo que Él nos ha pedido, para entonces
encontrarnos en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas y ser útiles en las manos de Dios. Vamos a ver también que Moisés es otro siervo de Dios que se abrazó de Dios, no lo soltó, así como Jacob, ¿verdad? Dijo, no te dejaré hasta que tú me bendigas. Y literalmente pues tenía abrazado al ángel de Jehová que simbolizaba la misma presencia de Dios. Entonces Moisés también tuvo esa experiencia. Ustedes recordarán que pasó por un capítulo amargo, decepcionante completamente, y fue cuando pues ya había logrado sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los había pasado a través del Mar Rojo y habían visto todos cómo Dios les había dado esa libertad completa, al ver muerto a Faraón y a todo su ejército que los perseguía ahí en el Mar Muerto, en el Mar Rojo, perdón, donde ellos pasaron por en seco, ese mar los tragó, los ahogó ahí a los egipcios, y entonces ya estaban totalmente libres como para mantener ese gozo todo el tiempo que les hacía falta para llegar a la tierra prometida. Pero ese gozo era una cosa que no lo podían retener por sus pensamientos de esclavitud todavía, por sus sentimientos carnales. No pudieron mantener ese gozo de ver la victoria que el Señor les había dado o la suma de bendiciones. No pudieron retener ese gozo. Ese gozo era como el peso mexicano, ¿verdad? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Qué terrible es cuando una persona no tiene convicciones, cuando una persona no se aferra a las bendiciones del Señor. Eso es tremendo. Entonces, pues hubo la necesidad de dejarlos ahí en el monte Sinaí, en las faldas del monte, y él subió, escaló todo ese monte Sinaí para estar con Dios allá, porque tenía esa cita muy importante con Dios. En esa cita Dios le iba a dar las enseñanzas, Dios le iba a dar los mandamientos, las leyes para su pueblo. Y el pueblo sabía que iba para algo bueno Moisés a ese encuentro con Dios, pero el pueblo no era nadie para poner un límite, de decir, vas a estar con Dios, pero no te estés más allá de 2 días, o vas a estar con Dios, pero máximo 5 días, 8 días. El pueblo no era nadie para decirle eso a Moisés, y no se lo dijeron, ¿verdad? Pero en sus mentes sí dijeron eso. Esto tiene un límite. Él no va a poder estar allá con Dios el tiempo que él quiera. Y entonces la palabra de Dios dice que 40 días y 40 noches Moisés estuvo allá en el monte disfrutando a Dios, abrazado de Dios. Pero era necesario que después de ese tiempo bajara y entregara las tablas de la ley y todas las enseñanzas al respecto. Y cuando lo hizo, pues qué decepción tan grande llevó Moisés, porque vio a ese pueblo que ya se había olvidado de los milagros del Señor, que ya se había perdido ese gozo, y que ese pueblo estaba adorando un ídolo que no trajeron de Egipto, sino que ellos hicieron. Aarón fabricó ahí en esos 40 días que no estuvo Moisés, porque ellos le exigieron, queremos adorar dioses. Pues ya tenían un Dios para adorar, pero ellos a fuerza querían hacer lo que vieron que hacían los egipcios. Y entonces Aarón les hizo un becerro de oro, adoraron ese becerro de oro y les entraron espíritus inmundos, y esos espíritus inmundos los llevaron no solamente a la idolatría, a las orgías, a muchas cosas horribles. Y entonces cuando bajó Moisés del monte, de haber estado con Dios allá, pues le dio tanto coraje, le dio tanto celo santo, que rompió las tablas de la ley.
y bajó y molió aquel becerro de oro que había hecho Aarón y se los dio a tomar y bueno, hubieron cosas tremendas. Pero después de eso, no sé cuántas horas o cuántos días pasaron, y ya que todo, pues él había puesto a todo el mundo en su lugar, y él ya también estaba más tranquilo, bueno, el Señor le da la orden de seguir caminando, porque el monte Sinaí no era la tierra prometida. Y vean lo que dice Éxodo 33, del 12 al 16. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, Moisés, y te daré descanso. Pero vean lo que dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Qué significan esas palabras? Significa que él estaba abrazado de Dios y no quería soltar a Dios. Dice: tú dices que tu presencia va conmigo, pero a ver, yo quiero volver a escucharlo, ¿sí? Porque yo no quiero apartarme de ti, yo no quiero caer en idolatrías como cayó esta gente, en rebeldía como cayó esta gente. Yo quiero ser fiel a ti, quiero estar abrazado a tu presencia. Así que le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué frase, ¿no? Como la de Jacob que ya vimos, ahora esta. Hay un canto moderno, contemporáneo, que está inspirado en esto. Dice: si tu presencia conmigo no va, no quiero ir. Eso significa: Dios lo vale todo. Así es, qué hermoso es ver el ejemplo de estos hombres de Dios que por algo fueron quien fueron, porque siempre tomaron en cuenta a Dios, abrazaron de Dios, tenían esa comunión con Dios. Otro personaje del cual vamos a hablar es de David. David también sabemos que sufrió mucha persecución por Saúl. Fue una vida muy difícil para David, pero también mucha gente encuentra ánimo, encuentra consuelo en los salmos, fortaleza, y sin duda fue porque David fue un hombre que siempre descansó en el Señor, confió en el Señor y gozaba de esa presencia de Dios. Por eso es que tantos salmos compuso. Pero bueno, en el Salmo 62 dice: en Dios solamente está acallada mi alma. Él aprendió que solamente abrazándose de Dios, él podía estar tranquilo, él podía gozar de paz, de gozo, de confianza, aunque el mundo se le venía encima, aunque los problemas eran muy fuertes que él tenía, pero en Dios él encontraba acallada su alma. Dice también el Salmo 84:10: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso de verdad que a veces lo repetimos tan fácil, pero qué tanto es cierto en nuestras vidas, que deseamos estar mejor en la casa de Dios, en los servicios de oración, en cualquier actividad que se haga congregacionalmente. Que tan verdad es que deseamos estar ahí, que lo anhelamos, que vamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, o nada más lo hacemos religiosamente. Pero David decía, porque lo tenía comprobado, que él prefería estar un día en la casa de Dios, o sea, ahí en la presencia de Dios, que estar 1000
fuera de ellos. Y hay muchos salmos, pero solo estamos compartiendo algunos, ¿verdad? Donde pues a lo mejor son conocidos y donde vemos cómo David está diciendo o nos está mostrando cuánto Dios era importante para él, para su vida, sus actividades. Dios lo era todo. Dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, quiere decir, esto se lo he pedido a Jehová. Esta buscaré, la he pedido, pero la voy a buscar. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué hermosas palabras decía David en este salmo. Y no solo le pedía al Señor que se lo permitiera, sino lo buscaba también. ¿Buscas tú, hermano, ir a las actividades de la iglesia? ¿Corres para escuchar la palabra de Dios? ¿Corres para adorar? ¿Está en ese tiempo de alabanza a Dios? ¿Lo buscas, lo anhelas? David lo hacía y por eso es que encontraba su reposo en Dios. Aunque les digo, su mundo a veces estaba de cabeza, pero él encontraba esa fortaleza en Dios. Y quienes conocemos a Dios sabemos que aunque en la vida no nos vaya bien todo, pero si contamos con la presencia de Dios, hay paz, hay esperanza. Y esa frase, ¿verdad? También que dice, para contemplar. Es alguien que está abrazado y que no quiere soltar a su amado. Para contemplar, y dice que la hermosura del Señor. Qué hermoso. Bueno, también otro de los salmos maravillosos, es el Salmo 73. Por favor, si nunca lo han leído, léanlo. Si ya lo leyeron, vuelvan a leerlo para que se quede ahí en su subconsciente, para que permanezca ahí en sus corazones. El Salmo 73, porque pareciera que este salmo fuera de David, pero no, es de Asaf. Asaf era el músico principal, el director de los músicos en el tiempo de David, y qué experiencia tuvo él. Dice, a mí me consumía la envidia. Yo veía cómo la gente próspera y todo, como que no se lo merece. La gente próspera, porque no son temerosos de Dios, porque no dedican tiempo para Dios, andan en busca de esa prosperidad, y entonces tenía mucha envidia Asaf. Pero me gusta lo que él reflexiona y dice en el versículo 21 y 22, se llenó de amargura mi alma. Miren, no es aconsejable tener esta envidia. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Cuando no está Dios, cuando no estamos abrazados al corazón de Dios y nuestro corazón no está abrazado de Él, nuestro corazón no va a sentir paz, sino punzadas. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, porque finalmente ya entendió, ¿verdad?, que eso es pasajero. La prosperidad terrenal, material, es pasajera, y que esos hombres no iban a tener la prosperidad eterna que Asaf ya la tenía. Entonces dice, yo era torpe porque no entendía esto, era como una bestia. Y luego el versículo 25 dice, vean qué hermoso y cómo refleja que él está abrazado de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y luego dice, y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Lo dice así literalmente. Amén. Fuera de ti nada deseo en esta tierra. ¿Cuántos pueden decir eso el día de hoy? Muy pocos. Y luego dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el supremo bien.
es el shalom, el acercarme a ti, dice. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Quien está abrazado de Dios puede decir eso. Mi esperanza es Dios. Pero nadie puede decir eso si no está abrazado de Dios. Así que abrázate de Dios. Ahora vamos a ver algunos personajes del Nuevo Testamento que también aprendieron a abrazar al Señor, aprendieron a abrazar a Jesucristo. Y tenemos como ejemplo a Pedro, aquel hombre que negó a Jesús, aquel hombre que caminó con Jesús mucho tiempo, esos 3 años que Jesús estuvo sobre la tierra, pero un Pedro que todavía peleaba, ¿verdad?, más con Juan, un Pedro arrebatado, un Pedro pues muy sanguíneo y muy temperamental, pero después de que Jesús es crucificado y Jesús resucita y que se viene a encontrar con ellos en ese lugar donde desayunaban juntos a la orilla del mar, Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, pues ya una vez ya está con Jesús, como que parece que recobra la esperanza y lo dice, ¿verdad? Así como si nada, sí, Señor, sí te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? A Pedro se le hace raro porque es la misma pregunta. Él no se daba cuenta, ¿verdad?, que Dios estaba enseñándole algo ahí y ante todo estaba restaurando esa situación de sus mentiras o sus negaciones, más que nada, que Pedro había tenido. Y con eso le estaba recordando que su amor de él como Salvador, Redentor, era incondicional. Y Pedro como que eso no lo entendía en la primera pregunta. Cuando le pregunta la segunda vez: ¿me amas?, dice: sí, Señor, sí te amo. Pero Jesús le vuelve a preguntar una tercera vez, como diciendo: piensa bien, sé consciente de lo que te estoy preguntando, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Y dice la palabra que Pedro ya se entristeció, pero fue sincero: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes todo. Entonces Jesús le da una comisión, ¿verdad?, la de cuidar a sus ovejas. Y vemos que Pedro, pues después de esta experiencia, pues ya caminó más en obediencia a Jesús. Y ya vemos, por ejemplo, las cartas de Pedro, la primera y segunda de Pedro. Si las leemos con detenimiento, vamos a ver cuánto amaba Pedro a Jesús, cómo habla de Jesús. Y quien las lee no se imagina que Pedro era como lo dicen los evangelios, que pensarían que siempre fue un hombre así, que amó mucho a Jesús y fue recto delante de Jesús. Pero ese es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que ir experimentando en nuestras vidas, de ir creciendo en ese amor por Jesús, de tal manera que nuestra vida lo esté pues mostrando a los demás, que amamos a Jesús, que Jesús es importante para nosotros y que es nuestro todo en esta tierra. Otro personaje del Nuevo Testamento que abrazó a Jesús, que no lo dejó ir, lo abrazó hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias, fue el apóstol Pablo. Él, antes de ser apóstol Pablo, fue Saulo de Tarso. Fue un hombre que llegó a reunir todas las credenciales de un rabino. Fue un hombre que tenía conocimiento de idiomas, los idiomas bíblicos. Fue un hombre que tenía doctrina, enseñanza, moral, ética. Un hombre extraordinario, ¿verdad? Sin embargo, tuvo mucho odio por los seguidores de Jesús. Y por eso fue necesario que Jesús le parara el alto y se encontrara con él y le diera una nueva dirección. Se me fue ahorita la palabra. Entonces,
pasó eso, ¿verdad? En la vida del apóstol Pablo, y vamos a ver las credenciales que él tenía sin Dios, pero había sido religioso. Dice Filipenses 3, versículos 5 y 6, circuncidado al 8º día. Todo buen judío se circuncidaba. Ninguno que no estuviera circuncidado podía ser israelita, podía ser judío. Pero Pablo sí, circuncidado al 8º día de nacimiento, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. 12 tribus de Israel, una de ellas, la de Benjamín, a esa pertenecía o de esa procedía el apóstol Pablo. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué significa eso? Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, un hombre de alta moral, un hombre de buscador de la espiritualidad, un hombre maestro entre sus hermanos, y bueno, tremendas credenciales. Era un rabino, Saulo de Tarso. Se convierte a Cristo y ahora dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todas estas credenciales, las he estimado como pérdida. Ay, ¿por qué? Dice, por amor de Cristo, por amor de Cristo. Diciendo, ahora conozco a Cristo, no lo conozco en libros, no lo conozco en audio, lo conozco personalmente. He abierto mi corazón a Él. Él está en mi vida, ya no lo suelto. Dice, suelto mis credenciales, suelto mi religión, pero a Jesús no lo suelto. Dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Diciendo, para mí esto era todo, este conocimiento, estas credenciales, esta trayectoria, esta reputación, para mí lo era todo, pero es que yo no conocía a Cristo. Ahora que conocí a Cristo, dice, para mí esto es basura. Para mí aquello era basura y Cristo no lo puedo dejar ir. Ahora voy tras el conocimiento de Él. Ahora yo tengo hambre de Él. Todo lo que quiero saber es sobre Él. Eso es tener abrazado a Cristo. Amén. Amén. Ahorita me recordó que muchas veces en las congregaciones le damos más importancia a la profesión, ¿verdad? Y honramos más la profesión de los hermanos, y los exaltamos por su profesión, como dándole gran importancia a la profesión, sin importarnos la fe o el testimonio. Pero Pablo nos da ese ejemplo. Si alguien tenía más credenciales, era él. Sin embargo, lo tuvo por basura, por amor a Cristo. Y que eso nos ayude a nosotros a no poner nuestra confianza en nuestra profesión. Bueno, también tenemos el caso de un fariseo allá en Lucas 7, 36 al 47. Dice la Biblia que este fariseo invitó a comer a Jesús a su casa, y estando allí una mujer de la ciudad de mala reputación, era pecadora, trajo un perfume y postrándose a los pies de Jesús, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. El fariseo pensaba dentro de sí, si Jesús supiera quién es esta mujer, no le permitiría hacer lo que está haciendo. Pero Jesús le dijo, un acreedor
tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó amará más. A quien perdonó, más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí Jesús le dio una gran enseñanza a este fariseo, como también nos lo enseña a nosotros, de que cuanto más reconocemos el perdón que Jesús nos ha otorgado, cuando más tenemos esa experiencia de el perdón de nuestros pecados, vamos a amar a Jesús. ¿Y cómo vas a ver tú si amas a Jesús? Pues que vas a estar dispuesto a servirle, a lo que Él pide, a vivir para Él, a usar tu vida para el servicio del Señor, para lo que Dios demande. Y realmente quienes hemos comprobado su gran amor, su gran perdón, vamos a estar dispuestos. Es la manera de manifestar que hemos sido perdonados, hermanos. Estar dispuestos a servir al Señor, amar al Señor por sobre todas las cosas, porque al que más se le perdona, ama más. Esta mujer era pecadora y la juzgaba el hombre, pero a Jesús, ¿verdad? Jesús sabía bien el corazón de ella y por eso le perdonó. Entonces, no seamos prontos para andar juzgando a nuestros hermanitos. Veamos cómo estamos nosotros. Veamos qué tanto estoy yo amando a Jesús, abrazándome de Jesús y honrando a Jesús. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que le dice el Señor a este hombre, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, lo obligó, este Señor lo obligó a que Jesús comparara. O sea, porque se puso a juzgarlo y todo. Dice, pues te voy a comparar, tú estás dando todo lugar para que te compare. Mira, tú le estás juzgando por lo exterior, pero mira su corazón, cuánto amor, ¿sí? Cuánto agradecimiento. Mira sus actitudes y mira las tuyas. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Cómo estás tú? ¿En qué caso? En el caso de esta mujer, amando mucho al Señor o amándolo poco. Hay mucha gente que no ha sido buena, ha sido mala y es para que amaran al Señor porque les ha perdonado tanto y no lo aman así. Qué terrible. Ahora, bueno, después de todo esto, quizá te preguntes, ¿verdad? Pastor, hermanos, ¿cómo puedo abrazar más a Cristo? Yo creo que mi conversión es real, yo creo que he nacido de nuevo, pero sí he entendido esa parte, que otra cosa es estar abrazado de Cristo. ¿Cómo abrazar más a Cristo? Bueno, te voy a dar un par de consejitos, ojalá y te sirvan. Número 1, no pierdas el asombro de ver la mano de Dios en tu día a día. No pierdas ese asombro. O sea, no minimices, no se te haga poca cosa, no normalices
todas las bendiciones de Dios. Mira, por ejemplo, comer es una bendición de Dios. Y hay gente que lo ha normalizado o ha minimizado eso, que dice, pues, la comida de mañana, pasado mañana, toda esta semana, todo este mes, la tengo garantizada. Tengo mis recursos, tengo dinero, tengo garantizada mi alimentación todo este día, toda esta semana, todo este mes. Hay quien pueda decir, pues puedo dejar de trabajar 5 años y la comida la tengo garantizada con todos mis bienes que tengo, ¿verdad? Pero eso es malo. ¿Por qué? Porque pierden el asombro, porque ellos dicen, ya está garantizada la comida. Pierden el asombro de decir, Dios mío, gracias por estos huevitos en la mañana, gracias por ese café con pan en la mañana también, gracias por ese caldo, por esos mariscos o por esa comida especial en la tarde, y gracias por esa cena también rica, asadita, todo eso. Gracias, Señor. No, sino pues, y en el inconsciente, ¿verdad? Dicen, tengo dinero, tengo reservas, ayer comí, hace 10 años he venido comiendo, voy a seguir comiendo. Pierden el asombro, pero deberíamos asombrarnos. Eso que tenemos y todo debe ser muy aparte, muy independiente. Siempre debemos venir a la mesa asombrados de la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas es porque mientras a nosotros aquí nos sobra el alimento y tenemos en abundancia, hay mucha gente en Asia, hay mucha gente en África que lleva varias horas o varios días sin comer literalmente, o comiendo una cosita que no les nutre, puro carbohidrato, por ejemplo. O sea, y nosotros acá nos gana más el apetito. Si estamos acostumbrados a comer a las 2:30, 3, pero por alguna razón se atrasaron las labores y estamos comiendo a las 4 de la tarde, vamos desesperados a comer y después, ay, no di gracias, no oré al Señor. Hay mucha gente cristiana que ya no ora. Ya no se diga si va a un restaurante, a una taquería de la calle, pues por pena no oran. ¿Cuál pena? ¿Qué te va a dar la gente que las estás viendo transitoriamente? Que las estás viendo, ¿qué te da la gente? ¿Por qué te va a dar pena? Al contrario, que digan, este hombre es agradecido por esos tacos y se bajó de ese carrazo y venía bien vestido y perfumado y da gracias a Dios. Le vas a inspirar, va a ser de bendición, pero el diablo te hace ver las cosas diferentes. Tú vienes en un buen carro, vienes a un buen restaurante, vienes elegante, ¿cómo vas a orar? ¿Qué van a decir de ti? No, el diablo no le hagas caso. Así que el consejo es, no pierdas el asombro. Dale gracias a Dios por tu comida o tus comidas. Igual cuando te vas a dormir, ¿verdad? Sabes que te vas a dormir en tu colchón de siempre, en tu colchón último modelo, en el king size o en el que sea, pero ya tienes tu colchón. Entonces eso a veces te juega en contra, porque ya sabes, ¿verdad? De manera inconsciente que vas a dormir donde siempre, vas a dormir bien. No estás así, quién sabe hoy en qué puente, abajo de qué árbol, si mi cartón me lo robaron, si hay que conseguir más periódico para el frío. No estás con esa zozobra. Esa gente, créeme que no tiene cobija, se tapa con periódicos, si acaso hay todavía periódicos, y bueno, dice, gracias. Pero nosotros nos juega en contra las cosas seguras que tenemos, pero
debemos dar gracias a Dios, porque hay mucha gente que duerme en colchonzuelo, que duerme en la intemperie, que duerme en cartones, ¿verdad? Porque así está su situación. Y nosotros en un colchón relativamente nuevo, bien a todo dar, gracias Dios mío, gracias Dios. No pierdas el asombro por lo que vas a comer, por dónde vas a dormir, por el agua, ¿verdad? Tener agua para lavarse la cara, luego para bañarse, para estarse lavando los dientes, etcétera. No todos tienen agua para disponer en el momento que ellos quieran del agua. Dale gracias por lo mínimo. Por lo mínimo empieza a darle gracias a Dios. No pierdas el asombro. Número 2, son consejos para que con esos te des cuenta, estoy abrazando a Dios. No estés en yugo desigual. No en tu relación matrimonial, ¿verdad? Porque puede ser que tu esposa sea cristiana, que tu esposo sea cristiano, y entonces yo no estoy en yugo desigual. No solamente el matrimonio puede estar en yugo desigual. Cualquier otra relación puede ser desigual, yugo desigual. La idea aquí es no compartas tu intimidad, tu espiritualidad, por ejemplo, con idólatras, ni con gente vanidosa, porque es peligrosísimo. En lugar de que tú le contagies, en lugar de que tú le ganes, no recuerdo si Jeremías o Ezequiel dice eso, que en lugar de que ellos se conviertan, ¿verdad?, al camino en el que tú vas, tú te conviertes al camino de ellos. No miente la palabra de Dios, es Jeremías que lo dice. Entonces dice, por eso no debemos tener intimidad. O sea, una cosa es, hola, ¿cómo está? Y hacer una plática y lo que tú quieras. Pero intimidad es invitarlos a comer. Intimidad es abrir tu corazón. Intimidad es escuchar lo que dice y darle crédito. No lo hagas con cualquiera. Tu intimidad en ese sentido no se la des a los idólatras, a la gente vanidosa. No. Mira, Salomón, y que era el hombre más sabio de mucha gente, que se la da de inteligente, que se la da de sabio. Salomón sí era sabio, pero ¿sabes qué? Dejó de amar a Dios. Y no era de los de Apocalipsis, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero eso le pasó a Salomón, mucho antes que a la iglesia de Apocalipsis, de Éfeso. Salomón dejó de amar a Dios. ¿Sabes por qué? Por amar a mujeres idólatras. Las amó, no solamente se acostó con ellas, las amó porque las escuchaba, les complacía, les levantó templo a sus dioses y dejó de amar a Dios, Salomón. ¡Qué tremendo! Acab, un rey de Israel, se casó con una pagana, y no solamente pagana, era una hechicera, Jezabel, y dejó de amar a Dios Acab. Acab no parecía israelita, Acab parecía más moabita o cualquier otra nacionalidad y religión. No parecía Acab un israelita, porque en lugar de adorar a Jehová, adoraba a Baal. ¿Por qué? Por amar a una mujer pagana. Entonces, esto te va a ayudar. ¿Para qué? Para que nadie te quite los brazos de Cristo. Para que mantengas tus brazos abrazando a Cristo. 3, teniendo como mentor a una persona temerosa de Dios. Hombre o mujer, pero que sea temerosa de Dios. Debemos tener mentores, debemos tener amigos, hermanos. Jesús mismo, cuando resucitó, o sea, cuando tenía la victoria aquí en su mano, en su puño, no se alzó el cuello, sino dice, mis hermanos, ve y dile a mis hermanos. Qué lindo, ¿no? Cuánta humildad. Entonces,
ten como mentor a una persona temerosa de Dios. Hay que echar mano de esa bendición, de que no estamos en una isla, sino que estamos en una iglesia, en un pueblo. Y si no hay en esa iglesia, bueno, estamos en la iglesia universal. ¿Sí? Hay muchos que podemos decir, yo tengo un mentor en Estados Unidos, yo tengo un mentor en Nueva Zelanda, yo tengo un mentor en Singapur. Varios pueden decir eso. ¿Por qué? Porque no lo encontraron cercano, no lo encontraron en su congregación local, pero sí finalmente en el cuerpo de Cristo han encontrado esa mentoría. Amén. ¿Qué es un mentor? Es un asesor, es un amigo, es un consejero, pero un consejero no como el psicólogo, ¿verdad? Que sales de la consulta y pues ya se olvida de ti hasta que regresas. El mentor, tú puedes salir, te vas, pero tú te quedas en su corazón, te ama. Por eso es tu mentor, ¿verdad? Ese es un mentor. Es más fuerte ese papel de mentor que el de un consejero tradicional, ¿verdad? Entonces, teniendo como mentor a una persona temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque tomamos muchas decisiones, pero tenemos que tomar decisiones sabias. Consejos bíblicos le va a dar. Así es. No cualquier consejo. ¿Qué es lo que necesitamos, verdad? Hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está aquí en las Sagradas Escrituras. Muy bien, pues vamos a orar antes de despedirnos, recordándoles que todos los martes, mientras Dios nos da la vida y tenemos energía eléctrica y tenemos señal de internet, podemos vernos a las 8 de la noche todos los martes. Sigan invitando personas a escuchar esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos luz espiritual, por haber quitado la venda de nuestros ojos y por haber puesto colillo en nuestros ojos, y para que veamos con claridad lo que antes no podíamos ver. Gracias, Señor, porque ahora podemos ver la belleza de Cristo, y la belleza, la hermosura de la santidad de Cristo nos atrae. Gracias, Señor. Señor, danos sabiduría para alejarnos de toda cosa o persona o actividad que nos esté alejando de ti. Y danos sabiduría para acercarnos a las disciplinas, a las personas, a las reuniones que estén abonando para acercarnos a ti, Señor. Porque, como dijo David, Señor, que queremos contemplar tu hermosura, que una cosa y solamente una cosa he demandado al Señor, que esté yo en la presencia del Señor, en su casa, contemplándolo, adorándolo. Señor, ayúdanos a estar tan aferrados a Jesús, como dijo Jacob, no te dejaré hasta que tú me bendigas. Para decir como Moisés, si tu presencia no va conmigo, no doy un paso más. Aquí me quedo donde estás tú. Y si tú caminas, camino yo. Oh Señor, Señor, una alabanza dice, ¿dónde están esos Moisés? ¿Dónde están esos Danieles? ¿Dónde están esos Elías? ¿Dónde están esas Esteres? Señor, pon en nuestro corazón de que sí se puede y podamos decir, aquí está, Señor, aquí está otro Elías, aquí está otro Moisés, aquí está otro Daniel, aquí está otro José, aquí está otra Ruth, aquí está otra Débora, aquí está otro siervo, sierva tuya. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.